Buenas tardes amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y en esta ocasión también Arqueo TV, que es el proyecto que tenemos en conjunto con Daniel Tello. ¿Cómo estás, Dani? Hola Carla, muy bien aquí, pasando en la cuarentena en el sur de Chile. Bueno, el día de hoy les traemos un tema muy interesante que es acerca de la cultura de Ugarit y cómo esta también ha influenciado lo que conocemos de la Biblia y su historia. Exacto, esta investigación que hicimos, que nos tomó varias semanas con Daniel, poder recabar todos los antecedentes, todo lo que tiene que ver con arqueología, con mitología, que es necesario que podamos aprender, comprender, leer, analizar, porque mucho de esto aparece en la Biblia hebrea y nos ayuda a una mejor comprensión. Sí, voy a comenzar la presentación compartiendo la presentación valga la redundancia, que les preparamos. Gracias, Dani. Ya, aquí está la presentación, que habla sobre, bueno, el tema es un sitio arqueológico que se llama Tel Ras Chandra. Está actualmente ubicado en Asia, en Siria. Eh, Ahí está un mapa de la ubicación, donde dice Ugarit. Ahí está ubicado este sitio arqueológico. Actualmente pertenece a Siria y es un lugar que en aquella época, ubicado de manera muy estratégica, ya que estaba entre, hacía conexión con Mesopotamia, con Egipto y con las islas de Grecia. Entonces era como una especie de una ciudad muy cosmopolita, como una especie de Nueva York de aquella época. Esa es a las orillas del mar Mediterráneo. Exactamente, al frente de la isla de Chipre. Genial. Bueno, Acá está la isla de Chipre. hay un descubrimiento bien importante en Egipto que son las cartas de Tel el Amarna, y ahí había referencias de esta ciudad Ugarit que nadie conocía en aquel entonces, pero a través de esta correspondencia entre funcionarios egipcios y ugaríticos pudimos tener una noción anteriormente al descubrimiento de esta ciudad que existía un Ugarit. Sí, o sea, no se sabía, era como lo que sucedía con Nínive, que Nínive solamente había referencia en la Biblia y que gracias a la Biblia y a la arqueología, después se descubrió aquella ciudad, porque se pensaba que eran como ciudades inventadas por aquellas personas, no eran ciudades reales, pero gracias a la arqueología y a los descubrimientos se notó que estas ciudades sí existieron en el pasado. Bueno, les voy a hablar acerca de esta ciudad. Ugarit, al igual que algunas ciudades de la antigua Grecia, funcionaban dentro de la modalidad ciudad-estado. O sea, cada ciudad era como un pequeño país. Esta, ya lo mencioné, que está ubicada en Siria y fue descubierta de manera casual. O sea, había un señor que se dedicaba a la agricultura y estaba arando la tierra y cerca de la ciudad del actual Ras Chandra encontró una cámara sepulcral. Aquello causó curiosidad entre los investigadores y arqueólogos de la época, o sea, de haber encontrado así de manera casual. O sea, muchos descubrimientos arqueológicos han ocurrido de esta manera, como lo de Qumran, por ejemplo, que también fueron unos pastores que encontraron estos rollos. Acá Claro. pasó algo similar. Entonces, ya como había sido el descubrimiento el año 28, el año 29, un arqueólogo francés, Claude Scheffer, visitó este lugar, fue a hacer una expedición para poder empezar a realizar excavaciones e investigar acerca de este nuevo lugar. Entonces, de este lugar, como lo comenté en el mapa, estaba ubicado en una zona estratégicamente privilegiada, ya que se podía conectar con varias culturas, con las islas de Grecia, Chipre,
conexión con el imperio de Egipto y con Mesopotamia. Y también aquí se han encontrado templos de los dioses Baal y Dagán, que también la Biblia hace referencia. Hay que recordar que este pueblo es muy cercano a la tierra de Israel, o sea, está dentro de la zona que se conoce como el Levante. Entonces, la influencia de Ugarit está también en la Biblia y bueno, a medida que vayamos hablando sobre este tema, nos vamos a ir dando cuenta de lo que le estoy diciendo. Ajá, tengo un dato ahí para aportar, Dani. Porque esta expedición arqueológica es francesa. En aquellos años las autoridades francesas eran las que estaban a cargo en Siria. Entonces, por eso esta expedición a cargo de este arqueólogo francés, Claude Scheffer, que mencionaste tú, las campañas arqueológicas que se hicieron ahí fueron 31 campañas a cargo de él. Y esto tuvo una interrupción durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí hubieron varios años donde no se pudo seguir excavando y luego se continuó, más o menos como después del año 1948, se retoma nuevamente esta excavación. Pero imagínate, Claude Scheffer tuvo 31 campañas arqueológicas a cargo. Bastantes campañas. Bueno, les voy a mostrar una galería de fotos de las excavaciones y de algunos hallazgos que se encontraron en la zona. Acá podemos ver un depósito de 80 jarras. Esta es una excavación del año 31. Acá está Claude Scheffer en conjunto con su equipo de excavación en Ras Chandr. Aquí se encuentra la excavación de la puerta de ingreso de la ciudad de Ugarit, que hasta el día de hoy se ha mantenido intacta. Aquí la podemos ver en cómo está Tremenda. actualmente. Mira la imagen Sí. anterior, el porte de las personas en comparación con la puerta. O sea, es gigante. Sí, y esto tiene alrededor de unos 3.500 años antes de nuestra era. O sea, se ha mantenido bastante bien a pesar del tiempo. Acá tenemos una tablilla redactada que es como una especie de piedra de Rosetta que contiene el idioma acadio y con el ugarítico, una especie o sea, más bien habla como de la importancia de aprender idiomas en una ciudad que se conectaba con múltiples culturas. Entonces el intercambio comercial, que llegaba gente de muchos lados, hizo de que esta cultura también fuera más cosmopolita y más abierta al mundo de aquella época. Entonces por eso se encuentran también esta tablilla con las dos escrituras, que es la acadia y la ugarítica. También habían tablillas, Dani, que tenían escritura babilónica, sumeria, urrita, o sea, se nota que manejaban un montón de escrituras. Había una Sí. diversidad enorme. Era una cultura bastante rica en ese entonces, ya que confluían distintas civilizaciones a aquel lugar. Bueno, y aquí podemos ver un alfabeto ugarítico, que esto también ha abierto debate, ya que se conocía anteriormente que el alfabeto más antiguo era el fenicio, pero gracias a este descubrimiento se pasa a cambiar ese paradigma y se ve como este alfabeto como más antiguo que el fenicio. Bueno, Fenicia está un poquito más abajo de lo que es Ugarit, pero ya este es considerado por varios expertos como el más antiguo de la historia. O sea, realmente impactó la historia este descubrimiento. Sí, hizo un cambio en lo que ya conocíamos. O sea, al ser una ciencia, esto va cambiando otra vez del tiempo gracias a los nuevos hallazgos que se van haciendo. Claro. Les voy a hablar acerca de un poco del panteón cananeo. Bueno, estos dioses también eran conocidos y adorados en Ugarit, y también tienen relación con la historia del pueblo hebreo y con
con lo que es la historia bíblica. Tenemos al dios El, que era como la deidad suprema, el dios creador, el dios de la sabiduría, misericordioso, bondadoso, y que estaba casado con su esposa Ashera, y también se le asocia con un toro. Actualmente, bueno, la Biblia se menciona también este dios, o más bien al dios hebreo se le asocia con él, ya que la palabra él en hebreo al español se suele traducir como Dios. Y muchos de algunos nombres hebreos, como el mío, Daniel, está relacionado con esta deidad antigua. Hay un pasaje de Deuteronomio 32:8 cuando se habla de que el Dios Él reparte a su hijo las naciones. Se está refiriendo a este Dios. Sí, bueno, y justo este habla de padre de los dioses. ¿Sabes? Bueno, la diosa Ashera era conocida como una diosa madre, la, la madre de los 70 dioses. Esta es una diosa de la fertilidad, el equivalente también a lo que es Afrodita y Venus de los griegos. También se llamaba Atirat, ¿cierto? Es Eh, Atirat, sí. en los libros de Gregorio del Olmo siempre se presenta en las epopeyas, en todos los relatos, la mitología de Ugarit, Atirat como la consorte de él. Sí, O bueno, también lo he Ilú, visto también le menciona Ilú. como Astarte en algunos textos. El dios Val era un dios relacionado con la fertilidad. De hecho, era como el dios del clima. Era un dios bastante importante, ya que en aquella época era muy crucial el tema de la agricultura, ya que eso dependía si tu pueblo iba a poder sobrevivir otra temporada más. Entonces, este tipo de dios era bastante valorado. Aquí en la imagen tenemos Representación, una siempre con su mano representación de este dios. alzada, Sí, el dios de la tormenta y bien fuerte. Hay una doctora que ella es, mira, acá anoté el nombre, se llama Noga Ayali Darshan, por si alguien la conoce. Ella es profesora titular del Departamento de Lenguas Hebreas y Semíticas de la Universidad de Maryland. Y ella hizo un artículo para una revista que se llama American Oriental Society. En el volumen 133 ella hace referencia a Baal, hijo de Dagán, en busca de la doble paternidad de Baal, porque hay relatos donde a Baal se le representa como hijo de Dagán y en otras hijo de él. Entonces siempre entre los expertos ha habido esta confusión, ¿es hijo de él o hijo de Dagán? Entonces ella propone esta doble paternidad, por si alguien se interesa en ese artículo que está ahí en internet. gracias, Carlos. Bueno, y también tenemos al dios Mod. Este dios, no encontré una representación. No sé si existe alguna representación de él, ya sea como figura o como dibujo. No, porque solo está Eh, escrito en los relatos que se encontraron en las tablillas. Hasta el momento no se ha encontrado Hasta nada el de, momento. de él. Sí. Se me imagina ya que no era muy popular dentro de la gente, ya que representaba la muerte, la infertilidad y la sequía. O sea, su poderío más bien estaba como en el desierto, era más el dios del inframundo. De lo seco. Sí, era como una especie de dios de la desgracia, por así decirlo. Bueno, y también esto está relacionado con la historia bíblica en Primera de Reyes 18, donde se habla de la lucha entre estos dos dioses, Mod y Val. Ajá. Mot en hebreo, la palabra significa muerte. O sea, todas estas deidades tienen un significado hasta hoy en día en el idioma hebreo. Como mencionaste, Baal, el Señor, se utiliza esa palabra en hebreo, y otros dioses que más adelante también vamos a tocar, ¿cierto? Sí, o sea, aquí se ve claramente la influencia de Ugarit ya en el idioma, incluso en el idioma hebreo. Vamos a ver la zona arqueológica.
Acá tenemos un plano de aquella ciudad. Acá tenemos los numeritos. En la zona 1 está el área real, principalmente aquí donde está más bien la administración del gobierno, por así decirlo. El 2 el barrio residencial. 3 la casa de Jagninu. El 4 el centro de la ciudad. Acá está. 5 la zona de la calle principal. El 6 la zona sur de la ciudad. El 7 la Acrópolis y la pendiente de la Acrópolis. La 9 la zona baja de la ciudad. 10 casa de Urtenu y 11 la residencia norte. La Acrópolis se supone que es como este lugar alto donde se van a hacer estos rituales, sacrificios, adorar a las deidades. Sí, bueno, es como una especie de plaza pública, como al equivalente de la actualidad, por así decirlo, Mm. donde se reunía el pueblo. Aquí tenemos unas ruinas de un templo de Baal que estaba en aquella ciudad, o sea, lo que queda de él. Claro. Se Y supone aquí que ahí un templo, estaban ubicados esos templos, Dani, en la antigüedad. sí, estuvieron ubicados ahí, solamente quedan estas piedras, cimientos de lo que fue ese templo. Acá tenemos el templo de Dagan, que, bueno, este dios ha asistido un poco de debate, ya que algunos lo asocian con el dios de los filisteos. Sin embargo, las representaciones son distintas, ya que Dagan tiene más que ver con el tema de la agricultura, como el dios de los granos, de ese tipo, y el de los filisteos era un dios pez, así como una especie de un Ajá. ser antropomórfico entre humano y pez. Entonces el que tenemos en la Biblia, que es de Ugarit, proviene de Ugarit, es el dios del grano, que su palabra puede significar grano o cereal. Sí, de hecho la palabra tiene relación con grano y cereal en hebreo. Ahí tenemos la reconstrucción del templo del dios Baal, que era la deidad patrona de la ciudad. Oye, maravilloso, después de que muestran dos imágenes antes las ruinas, de cómo se encontró ahora y ver esta representación, maravilloso en esos tiempos haberlo visitado, haberlo conocido, ¿cierto? Sí, a pesar de ser tan antiguo, ya tenían una arquitectura que era bastante desarrollada para aquel entonces. Claro. Los conspiranoicos van a decir los extraterrestres. Sí, sí. Aliens, como sale ese meme de... Y ahí está Baal, ¿cierto? Sí, acá tenemos al dios Baal. Uh-huh. Ya, Carla, tú nos ibas a hablar acerca de tablillas que se encontraron también aquí en Ugarit. Claro, las tablillas y aparte, bueno, algunos versículos que tenemos en la Biblia, en especial este. Quería hablar de este porque se menciona en la Torá 3 veces. Pero los especialistas, teólogos, bueno, de diferentes ramas de la investigación, han querido determinar, llegar a diferentes hipótesis de qué significaría la frase no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, recién se viene a conocer el significado de esta frase gracias a la arqueología. Así como ya tú lo dijiste antes, la arqueología sirvió mucho para entender que antiguamente para los cananeos servir, según lo que se halla en las tablillas, servir a los niños como en ebullición, revolviendo dentro de la leche la madre, y luego esa leche arrojarla a los campos, a todo lo que es la cosecha, era un ritual para la fertilidad de la tierra, para esperar que el próximo año, el año que venía, la cosecha fuera abundante, fuera fructífera. Entonces, esta ley, la Torá, la ley de Moisés, hace esta advertencia y coloca esta ley para que no se haga lo que los demás cananeos hacen. Y bueno, hay
expertos, como en toda área, siempre hay más de una hipótesis, varias hipótesis. Hay un experto, un arqueólogo francés que se llama Charles Bigolou, no sé si será bien la pronunciación, pero él no estaba muy de acuerdo con esta hipótesis, pero bueno, ahí la dejo para que todos podamos investigar, seguir ahondando más en este tema porque llama la atención. O sea, imagínate que hasta el día de hoy la cocina kosher de los judíos no manipulan la carne y los lácteos juntos debido a esta frase también, como estaba en la Torah 3 veces, también aparece en la Mishnah. En la Mishnah también te hacen referencia a que la carne y los lácteos, el queso van por separado. Sí, interesante que hasta al día de hoy esto haya influido, bueno, en las personas de religión judía. Y también lo veo como una forma de diferenciarse del pueblo de Israel de los demás, es como una forma de decir, ¿sabe? Aquí nosotros somos diferentes a ustedes, no hacemos estos rituales. Ajá, me imagino que por eso viene toda esta ley. Hay muchas leyes de situaciones que se practicaban en todo el Levante y aparece esta ley para los hebreos diciendo, no, ustedes no. O sea, da a entender que sí se practicaba en un principio y luego se prohíbe. Por algo se prohíbe porque era una práctica que también se realizó quizás en un tiempo. Probablemente. Por eso está la prohibición. Bueno, y acá esta parte, como título, tiene el jinete de la nube. No se sabía mucho de la adoración a Baal hasta las excavaciones en Ugarí, lo que tú mencionaste en un principio, Ras Shamra. Ahí recién salieron a la luz varios objetos, estatuillas, objetos de índole religiosa, tablillas de arcilla, y en muchas de ellas alude a Baal, como el Señor de la Tierra o el jinete de las nubes, como dice ahí. Llama la atención porque esa frase se le atribuye a Yahvé en la Biblia. En muchas ocasiones, en muchos versículos de la Biblia hebrea, se menciona como su atributo propio de Yahvé y no de Baal. Y Baal como héroe antagónico de la Biblia hebrea. Siempre está en lucha contra Yahvé, siempre están como mostrando cuál tiene más poder, si los sacerdotes o los profetas de Baal o los que adoran a Yahvé. Entonces, avanza una lámina, Dani querido. Acá están estos ejemplos. Tengo aquí 4 ejemplos de versículos donde hace referencia a Yahvé como el jinete de la nube. Isaías 19:1, Deuteronomio 33:26, Salmo 68:33 y Salmo 104:3. Ya luego, quien quiera en su casa poder confirmar esto que está acá escrito, genial. Si pudiese ser desde una Biblia con una correcta traducción o más cercana a una buena traducción, como la Biblia de Jerusalén, la Nacarcolunga, sería fantástico. Y bueno, el Señor de la nube, por poner un ejemplo, Deuteronomio 33:26, nadie hay como el Dios de Jesurún, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda, y las nubes son su majestad. Todo lo que Baal, como ya lo habías mencionado antes, Dani, Baal era el Señor de los cielos, o sea, el Dios de la tormenta, de la lluvia, de toda la fertilidad, de todo lo que cobraba vida. Entonces, ¿qué es lo que hacen los escritores de la Biblia hebrea? Toman esos atributos y se los entregan a Yahvé, para poder mostrar que el Dios de Israel es igual, o en este caso mejor que el Dios ugarítico que es Baal. Y bueno, interesante también de esto del jinete en la nube, que después se vuelve a replicar en los escritos cristianos como el Apocalipsis, que es muy, muy conocido los 4 jinetes. Claro. O sea, como parte de la cultura también. Ajá, que dice que Jesús también vuelve cabalgando, que tiene un tatuaje en el lomo y tanta cosa. Tienes razón, se le atribuye ahí también a este jinete que viene cabalgando en las nubes. Quizá eso se traspasa de Ugarit a Israel, y de Israel hay mucho que el cristianismo adoptó. Sí, bueno, se nota en el Apocalipsis. Ajá, y ya que tú mencionaste en unas láminas atrás los versículos de Reyes, Primera de Reyes creo que era, cuando se da esta lucha entre Mot y Baal. Bueno, antiguamente se creía que los cambios de estaciones eran producto
de las guerras, las interminables peleas, los conflictos que habían entre estos dioses. Por ejemplo, cuando había sequía, el tiempo que no cesaba la lluvia, todo eso se le atribuía a que en la lucha entre Mot y Baal había salido triunfante Mot, y Baal había muerto y había descendido al inframundo. Entonces, cuando venía la estación de lluvia, Baal había despertado, pero como hay un mito en las tablas de arcilla en Ugarit, es gracias a Anat. Anat es el que derrota a Mot y vuelve a la vida o despierta nuevamente Baal. Y ahí ellos la asocian a este cambio de clima, que hoy en día nosotros podemos decir, claro, viene el invierno. Para ellos no viene el invierno, no, es que Baal despertó gracias a la lucha de Anat con Mot, y donde Anat salió vencedora. Se trataban de dar explicaciones a ciertos fenómenos como una lucha entre las deidades. Claro, y entretenida, o sea, imagínate que ellos tengan esos mitos que por cuántas generaciones dieron vuelta, no sé, encuentro como bien peculiar de que todo sea atribuido a estos dioses, a esta mitología, que se hagan estas historias, inclusive historias que hasta el día de hoy, en la actualidad, nos pueden deleitar. Sí. Y esta tablilla, que está actualmente en el Museo del Louvre, es la del ciclo de Baal. Estas tablillas son 6 tablillas encontradas, pero en estas 6 tablillas se encuentran 3 relatos mitológicos. El primero es la lucha entre Baal y Yam, Yam, que es el dios de las aguas, del mar. Actualmente la palabra Yam es mar en hebreo. El segundo relato mitológico es el del palacio de Baal, que también es bien entretenido. Y la última sería la lucha entre Baal y Mot, la que te estaba comentando. Y acá encontramos esta comparación del versículo 7, o del capítulo 7 del libro de Daniel, en la Biblia hebrea. Es muy, muy similar. Yo creo que aquí hay un paralelo entre unas líneas encontradas y descifradas del ciclo de Baal. Las 6 piezas que vimos anteriormente en la foto que está en el Museo del Louvre. Entonces, esta tablilla dice algo como: Él, el Dios alto y anciano, es el soberano supremo en el concilio. Él otorga la realeza al dios Baal, el jinete de las nubes, nuevamente. Después de que Baal derrota al dios Yam en la batalla. Baal es el rey de los dioses y el visir de él. Su gobierno es eterno. Y si hacemos esta comparación con Daniel 7, cuando habla de este anciano de días, que su vestidura era blanca como la nieve, o sea, vemos a este anciano de días como este hombre poderoso, que de un gobierno eterno, porque dice que su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno de los que no será destruido. Podemos ver cómo la Biblia hebrea se sigue nutriendo de estos relatos encontrados en Ugarit. Sí, bastante interesante la influencia de este mito con lo que impacta en el libro de Daniel. Y acá quería mencionarles esta epopeya, relatárselas brevemente. Es una epopeya que se encontró a principios de la década de los 30 ya en Ras Shamra. Son 3 trozos de tablillas que están rotas, están gastadas. En ella se relata esta epopeya de Akhatu, a pesar de que faltan muchas líneas, porque en las condiciones en que se encontró, ahí los filólogos ugaríticos intentan como enlazar, descifrar, para poder darle esta armonía al texto, y es bien llamativa. En ella el personaje principal se llama Danel. Danel, algunos libros también de Gregorio del Olmo lo llaman Danilu. Es el Danel que no es el libro de Daniel el profeta, es otro Danel. Y bueno, el relato esta epopeya comienza con un ritual de incubatio. Este ritual consiste en ofrecer sacrificio, ofrecer un banquete a los dioses. Pero, ¿qué tiene de peculiar este ritual? Que mientras ofrece este sacrificio y este banquete,
la persona que hace este ritual duerme en ese lugar sagrado donde se está realizando este ritual. Este es Daniel, haciendo este sacrificio. ¿Por qué? Porque él quiere lograr descendencia. Él y su esposa, Danatayu, no tienen hijos. Entonces, él le pide a los dioses, mediante este ritual de incubatio, tener un hijo, y quien escucha esta súplica es el dios Baal. Baal se levanta ahí en la corte de todos los dioses y va como intermediario hacia el dios El, su padre, y le pide que escuche las súplicas de Daniel, del prócer Daniel. Daniel era un hombre muy respetado en Ugarit, tal cual como se ve en los reyes de la Biblia hebrea. Daniel se sentaba a las puertas de Ugarit a juzgar, a ver qué ocurría con la viuda, con el huérfano, si se estaba haciendo justicia en lo más desvalido. Entonces, como era un hombre tan intachable para los dioses, Baal accede, y él, con su mujer, con Danatayu, disculpe que los nombres son medio complicados, él con Danatayu tienen a su hijo, Akhatu. Y luego que ocurre esto, ya no hay más líneas, se corta ahí el relato, y luego vuelve a retomar el relato cuando Akhatu ya está en su adolescencia. Y cuando está en su adolescencia, Kotaru, que es otro dios, otra deidad, le regala un arco y una flecha. Este arco y estas flechas llaman la atención y la envidia de la diosa Anat. Y Anat quiere este arco y esta flecha, ella se dirige a Akhatu y se las pide. Akhatu se niega a dársela y lo que le recomienda es que vaya ella donde Kotaru y le pida que le haga su propio arco y su flecha, o Akhatu se ofrece para ir a buscar todo lo que sea posible para entregársela y Kotaru pueda acceder a realizarle este arco y esta flecha, pero ella está encaprichada, entonces ella lo que quiere es el arco y la flecha que tiene Akhatu. Incluso le llega a ofrecer la vida eterna. Akhatu entiende que eso es mentira, porque los dioses no le otorgan a los seres humanos vida eterna, entonces no, se niega. Y Anat, muy enojada, muy enfadada, indignada, se va donde su padre, el dios El, para decirle que Akhatu se había portado de una manera atrevida, que había sido falta de respeto con ella. Entonces le dice que quiere matarlo, o sea, que quiere su cabeza, que quiere las cosas que él tiene. Y el dios El, como él había accedido a darle este hijo a Daniel, era como, entre comillas, preferido, o sea, era como el regalón del dios El. Entonces el dios El le dice que no es posible. Entonces Anat lo amenaza de muerte al dios El. Y parece telenovela. Sí. Y cuando el dios El se ve amenazado por su hija Anat, accede y le dice: ve, hija mía, y haz conforme a lo que hay en tu corazón, actúa. Entonces ella planea, no se sabe, o sea, todavía hay como una discusión entre los expertos si ella planea la muerte de Akhatu o solamente quería que se le quitara el arco y la flecha, y eso era todo. Entonces ella va donde otro dios que se llama Yatipanu, y le pide que hacen un plan, se disfrazan de un águila en el cielo, cuánta cosa para pillar desprevenido a Akhatu, y ella lo invita: vamos a tal lado para que tú puedas cazar con tu arco y tu flecha. Akhatu, bien inocente, accede, va, y Yatipanu, al golpearle la cabeza, queda sin aliento Akhatu y muere. Al momento de morir, se provoca una sequía en la tierra. Entonces ahí Daniel, su padre, sin enterarse que su hijo había muerto, se rasga vestidura, pero lo llamativo es que su hermana, la hermana menor, Pugatu, es la que le pide a su padre cobrar venganza. El final de esta historia también faltan esas líneas, porque no está completa esta historia. Entonces, el final ha sido como, todavía no hay un consenso. Hay algunos que dicen de que Pugatu embriaga a Yatipanu y lo mata, o sea, hay diferentes versiones, pero lo llamativo es que aquí sale Daniel. Avanza un poquito, Dan. Bien buena la historia, pero falta el final. Como... ¿Cierto? Queda la imaginación. Sí, justo la mejor parte. Esta lámina está para que puedan ustedes comparar
El nombre Daniel, exacto, ahí está Dani, el nombre Daniel, el profeta, aquel que tiene este libro en la Biblia hebrea, y al lado izquierdo está Daniel. Son idénticos, salvo la yud que tiene el nombre de Daniel. Esa yud hace la diferencia para poder diferenciar, distinguir, a la redundancia, el nombre Daniel de Daniel. Entonces, encontré yo unos versículos que son bien polémicos por esta misma situación. Tres versículos del libro de Ezequiel mencionan a un Daniel, pero lo curioso es que si tú lo lees de las típicas Biblias, las que todos tienen en su hogar, como la Biblia Reina Valera 1960, este versículo va a decir Daniel, pero si tú lees estos versículos en Biblias con una buena traducción, como la Biblia de Jerusalén, vas a leer Daniel. Entonces, Ezequiel 14:14 dice, y en ese país se hallan estos tres hombres, Noé, Daniel y Job. Ellos salvarán su vida por su justicia, oráculo del Señor Yahvé. Es imposible que fuese Daniel el profeta porque ese profeta es posterior a Ezequiel, muy posterior. Y eso es quizás el desconocimiento que tenían estos traductores, ya que leemos en la traducción de la Reina Valera 1960 Daniel y no leemos Daniel. Estos acontecimientos o esta información ellos no la manejaban. Y abajo en hebreo está enmarcado con rojo la palabra Daniel, tal cual como en la lámina anterior le dimos el ejemplo. Exacto, ahí dan. Luego viene otro versículo. Ezequiel 14:20. Entonces, estos mismos tres personajes están mencionados nuevamente. Y en ese país se hallan Noé, Daniel y Job. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que ni hijos ni hijas podrán salvar, solo se salvarán a sí mismos por su justicia. Y nuevamente tenemos acá enmarcado Daniel en español y Daniel con las letras hebreas. Y este último versículo, Ezequiel 28:3, oh sí, eres más sabio que Daniel, ningún sabio es semejante a ti. Daniel era llamado el prócer en Ugarit. El tipo, Daniel, era muy sabio, de muy buena reputación, era un rey en Ugarit. Y Ezequiel, cuando escribe estos versículos, Ezequiel conoce a Daniel. O sea, es probable que dentro del pueblo de Israel, o el profeta Ezequiel, o quien haya escrito aquel texto, haya tenido conocimiento acerca de esta De estos historia. relatos, exacto. Sí, A eso me dentro refiero quizás con que conocía a Daniel. dentro de la cultura popular de aquella época, Daniel era un personaje conocido, o la historia de Daniel era conocida entre ellos. Lo mismo creo yo, lo mismo creo yo. ¿Cómo te Esto llamas tú? igual, Daniel. Ahora eres Daniel. Entonces, bueno, esto igual causa confusión a veces en la gente que lee la Biblia, ya que, como mencionabas, muchas traducciones la colocan como Daniel, y creen, las personas leerlo, creen que está hablando sobre el profeta Daniel, cuando en realidad no tiene nada que ver el profeta Daniel o el libro de Daniel con este Daniel que menciona Ezequiel. Claro, y si tomas en cuenta la traducción de la Reina Valera, estos relatos, estos escritos, las epopeya en arcilla, se descubrieron en 1928. No comienzan, los filólogos, los ugaritólogos no comienzan el trabajo de traducción de inmediato. Entonces, Daniel se conoce muy posterior a la traducción de la Biblia. Y quien pueda ser fiel al texto hebreo, ya que en el texto masorético aparece clarito. Esas traducciones tomaron en cuenta que en hebreo dice Daniel y no Daniel. Quizás ese desconocimiento anteriormente de, bueno, si aquí dice Daniel, ¿quién es Daniel? En cambio, Daniel sí lo conocemos. Es probable que los traductores pensaban que se refería a Daniel, y no a Daniel, porque desconocían este personaje. Y gracias a la arqueología ahora ya tenemos una idea de quién está hablando Ezequiel aquí en este texto.
Claro, bueno, son una de las tantas hipótesis, porque como no hay una sola verdad, no tenemos una sola Sí, opinión, hay que barajar todas las diferentes hipótesis y teorías que existen en torno a estos temas. de hecho yo aquí, bueno, no lo puedo mostrar por la cámara, pero tengo una Biblia del año 1899, una Cipriano de Valera, y lo menciona como Daniel, no como Daniel. Ajá, yo lo leí en la Biblia textual, en tercera y cuarta edición, y también lo leí en la Nácar Colunga y la Biblia de Jerusalén, y dice Daniel. Daniel. Ya, bueno, aquí tenemos la bibliografía, la sacamos de estos distintos textos. Bueno, como mencionábamos de la Biblia de Jerusalén, tomamos lo que hablaba sobre Daniel. Y todos estos libros van a quedar en la descripción del video por si quieren indagar más o saber más sobre estos temas, ya que en español no existe mucha información sobre Ugarit. Según lo que estuve buscando, principalmente en YouTube, hay más información en inglés, francés o incluso árabe, ya que es el idioma que se habla en Siria. Esta presentación la vas a colgar en la descripción de YouTube. Sí, lo voy a colgar en la descripción para que así cualquier persona que si la quiere revisar o la quiere utilizar para algo, tenga la libertad de hacerlo. Ajá. Y bueno, aclararles y volver a repetir que este video, esta presentación, que la hicimos con mucho cariño, toda esta investigación para ustedes, porque encontramos que era necesario que podamos tener en nuestro idioma y en acceso todos estos libros, toda esta bibliografía y todo el material que pudimos encontrar con Dani. Entonces, esta presentación va tanto al canal de Investigando la Historia como al de Arqueo TV. Sí, Entonces, nos despedimos y ahí cualquier sí, sugerencia. lo dejan en los comentarios y suscríbanse, denle like y compártanlo entre sus contactos. Gracias, Dani. Gracias a los amigos que luego verán este video. Nos vemos. Sí. Nos vemos en un próximo video.